tenemos que hablar de lo que se viene en Argentina. Nosotros estamos hablando mucho de equipos, de jugadores argentinos que se están yendo poco a poco o que están cumpliendo un ciclo, como es el caso de Lionel Messi, como es el caso de Nicolás Otamendi. Podríamos mencionar también algunos jugadores que quizás pueden empezar a ser relegados con el tiempo, pero poco están hablando de, digamos, de lo que se viene, de lo que se aproxima, de la nueva camada de jugadores que está asomando y que no sé si para el próximo Mundial, pero sí para una futura selección argentina tenemos que empezar a familiarizarnos con algunos nombres. A ver, no tengo en claro una lista de jugadores, pero puedo nombrar tranquilamente 15 o 20 jugadores que están llamados a formar parte de la próxima generación de la selección argentina. En el arco no hay muchas alternativas, eso tenemos que decir, vamos a sectorizarlo, ¿no? No hay muchas alternativas. Si vamos en el fútbol argentino, no hay un jugador que tenga menos de 25 años que podamos decir es el próximo arquero de la selección argentina, es el heredero natural de Emiliano Martínez, no existe. Si vamos a las selecciones juveniles, tenemos que hablar de Jeremías Martínez, un arquero de 20 años que forma parte del Club Atlético River Plate, que hace poco tuvo su primer contrato. Después podemos hablar de José Castelao Roa, que juega en las filiales del Real Madrid, que tiene 17 años, que es uno de los europibes que están asomando para las próximas generaciones, digamos, en sub-17 y sub-20 de la selección argentina. Un arquero que posiblemente sea de lo más llamativo, incluso fue sparring de la selección argentina. También tenemos que hablar de, si no me equivoco, se llama Andrei Gómez, que también está en la filial del Valencia. Es un arquero de 18 años, de 1,90 m, que también está siendo visto por parte de las formativas de la AFA. Veremos también si tiene un futuro prometedor o no, porque es un jugador en formación, no es que está formando parte de la primera plantilla del Valencia, pero digamos, estos son los 3 arqueros que pueden llegar a surgir como alternativas en un futuro no muy lejano. Jeremías Martínez quizás es el que más tenemos a mano porque es el arquero titular de la sub-20 y es un arquero que forma parte de las convocatorias de River, pero no lo veo tampoco haciéndose el arco en los próximos 2 o 3 años, pero estas son las alternativas que Argentina puede llegar a tener en el arco en torno a los próximos años. Después en la defensa, jugadores que tengan menos de 23 años, podemos hablar de Agustín Giai, jugador que se desempeña en el Palmeiras, es un jugador que tiene 21 años, ya tiene más de 150 partidos en el lomo, está siendo visto por equipos importantes de Europa y lo está haciendo como titular en el Palmeiras, que es uno de los equipos más importantes de América. Si tenemos que decir que Argentina está carente de alternativas en el lateral derecho, me parece que Agustín Giai es una alternativa más que interesante y el exjugador de San Lorenzo me parece que está llamado, no sé si al próximo Mundial, pero sí en las próximas convocatorias, por lo menos tener algún tipo de chance de formar parte de la selección argentina. Si tenemos que hablar de la defensa central, hay algunas alternativas también que podríamos echarle el ojo, como es el caso de Aaron Anselmino, 20 años, jugador que pertenece al Chelsea, que actualmente está jugando en el Borussia Dortmund. Me parece que con minutos y con rodaje, me parece que Aaron Anselmino también es un jugador para poder llegar a incorporar con el tiempo y muy a poco a la selección argentina. También tenemos que hablar de Valentín Gómez, un jugador que fue adquirido no hace mucho tiempo por el Betis de España, un jugador que fue capitán de Vélez hasta hace muy poco, también con más de 100 partidos en el lomo, un jugador que tiene salida, que tiene balón parado, que tiene pelota por el aire, o sea, juego aéreo. No es un jugador que esté, digamos, vamos a decir, aislado de lo que tiene que ver con el juego, con los pies, con las salidas o cortando hacia los costados. Me parece que Valentín Gómez tranquilamente podría ser convocado a la selección argentina cuando se consolide en Europa, que quizás sea, vamos a decir, lo que llame la atención para poder ser convocado, pero desde las divisiones inferiores, obviamente sumando minutos en Vélez y después, posteriormente, siendo capitán de Vélez y formando parte del equipo campeón de 2024, me parece que Valentín Gómez ha demostrado su valía, ha demostrado su fútbol, como dije anteriormente, es un jugador que te brinda juego aéreo, que te brinda salida hacia adelante, es un jugador que sabe cerrar muy bien a las espaldas de los laterales, me parece una muy buena alternativa de cara al futuro, por lo menos en lo que tiene que ver con lo defensivo. Si tenemos que hablar también de lo defensivo, tenemos que hablar de Tobías Ramírez, un jugador de solamente 18 años, pero que ya viene jugando mucho y muy bien en Argentinos Juniors, un jugador que se destaca por su juego aéreo, por su buen juego con los pies, es un jugador que a pesar de su juventud tiene mucho aplomo desde lo defensivo y me parece que es un proyecto que poco a poco
con el correr de los partidos y con, vamos a decir, con la sumatoria de minutos, seguramente también vaya formando parte de, no sé si de algún equipo importante en lo próximo, pero sí por lo menos de la consideración dentro del fútbol argentino como una posible variante defensiva para los próximos años. Jugador de Argentinos Juniors, Tobías Ramírez, que me parece que, por lo menos para mí, en los próximos 2 años tranquilamente podría estar jugando y destacándose en Europa por la calidad de juego que tiene y porque me parece que dentro del fútbol argentino sobresale de la media por las cualidades que tiene. Si tenemos que hablar de laterales izquierdos, por supuesto que me parece que es el lugar más deficitario dentro de la selección argentina. Nicolás Tagliafico con 33 años, Hugo Acuña con 31, me parece que no van a tener posibilidades para la próxima cita mundialista. Y aquí sale el jugador de Lanús, el ex jugador de Lanús, que hoy en día está jugando en el Bournemouth. Tenemos que hablar de Julio Soler, un lateral izquierdo de origen paraguayo, nació en Asunción de Paraguay hace 20 años, que fue nacionalizado argentino, jugador que ha salido de Lanús, de la Fortaleza, ha tenido muy buenos rendimientos en el fútbol argentino, razón para la cual el Bournemouth puso una suma millonaria para hacerse de su pase. Poco a poco está tomando rodaje y está tomando envión en la Premier League, la mejor liga del mundo, y me parece que para mí la mejor medida para que un jugador se desarrolle de una manera competitiva, y me parece que Julio Soler está llamado a formar parte de una selección argentina no dentro de mucho tiempo, e incluso está siendo convocado por Lionel Scaloni, no siendo parte, digamos, del banco de suplentes en algunos casos, pero me parece que le puede aportar desde el ofensivo, desde lo defensivo muchísimo, y es un jugador que tiene por lo menos 10 años tranquilamente de un muy buen nivel en caso de que se mantenga, ¿no? Si tenemos que hablar de mediocampistas que podrían llegarse a colar en alguna convocatoria, tenemos que hablar de Maximiliano Perrone, ex jugador de Vélez, que está jugando en el Como de Italia, una de las revelaciones de la Serie A. Es un jugador que fue adquirido en su momento por el Manchester City, un jugador con un pie izquierdo sutil, fino, muy poco errático con la pelota en los pies. Es un jugador que sabe jugar tanto como una alternativa hacia el ataque, como también complemento en la mitad de la cancha para recuperarla. Me parece que Máximo Perrone, con 21 años, tiene muchísimo futuro por delante. También tiene un bagaje importante en Europa, ha jugado en Las Palmas, ha jugado en el Como, está jugando actualmente en el Como, estuvo en el Manchester City, razón por la cual me parece que es un jugador que no muy lejano en el tiempo va a ser convocado a la selección argentina, al igual que Cristian Ordóñez. Cristian Ordóñez, 20 o 21 años si no me equivoco, forma parte también del Parma de la Serie A. Tenemos que decir que Ordóñez, por lo menos para mí, es un todocampista. Tiene despliegue para recuperar la pelota, tiene muchísima vocación ofensiva, sabe pegarle desde afuera, sabe sumarse a la línea de ataque. Me parece que es un jugador que, de poderse destacar en el fútbol europeo, me parece que es una muy buena alternativa, porque no hay muchos dentro de esa posición y con esa dinámica que tiene el exjugador de la Fábrica de Vélez Sarsfield. Después tenemos que hablar de muchos mediocampistas organizativos u ofensivos, que me parece que es de lo que más abunda dentro del fútbol argentino. Jugadores en la fase ofensiva hay muchísimos, por decir, jugadores que jueguen en la posición de número 10, podemos nombrar a Buonanotte, jugador que está seguido a préstamo desde el Brighton al Chelsea. Podemos hablar de Valentín Carboni, podemos hablar de Nicolás Paz, jugador que está destacándose y mucho en el Como de Italia. Podemos hablar también de extremos derechos, que son zurdos jugando en la banda derecha. Podemos hablar de Máger Carrizo, que lo viene haciendo excelente en Vélez. Podemos hablar de Matías Zulé, que también en Roma poco a poco se va haciendo importante, extremo derecho de 21 años, que también fue forjado en la Fábrica de Vélez y que tiene gol, tiene remate, tiene juventud y sobre todo ya tiene experiencia en Europa. Matías Zulé es una gran alternativa. Obviamente que tenemos que mencionar a Franco Mastantuono, que fue incorporado hace muy poco al Real Madrid y que lo puede hacer como extremo, también lo puede hacer como jugador organizativo dentro de las opciones que acabo de nombrar, pero Mastantuono juega como si fuera un jugador totalmente adulto y me parece que también es una alternativa que está llamada a liderar justamente una generación dentro del fútbol argentino. Tenemos que hablar también de Claudio El Diablito Echeverri, que está jugando a préstamo en el Bayer Leverkusen, pero que también lo puede hacer dentro de toda la fase ofensiva. Puede jugar como extremo derecho, puede jugar como extremo izquierdo, puede jugar como el clásico 10 que hemos conocido quizás en otros momentos. Me parece que en cualquiera de las demarcaciones de la fase ofensiva, Echeverri puede hacerlo bien. Tiene remate, tiene gambeta, tiene velocidad. Me parece que de poder agarrar un
una serie de partidos de continuidad o de confianza en Europa, va a ser un jugador que también está llamado a marcar una generación. Después tenemos que hablar de jugadores que pueden desempeñarse por el otro lado de la banda, como es el caso de Gianluca Prestiani, jugador del Benfica, que se fue de muy joven de Vélez, y que tiene solamente 19 años, siendo ya un jugador destacado dentro del Benfica, jugador que viene sumando muchos minutos, y que me parece que de hacer algún tipo de ajuste dentro de lo físico también va a formar parte de las convocatorias, al igual que Alejandro Garnacho, al igual también que Thiago Fernández, exjugador de Vélez, que también creo yo que recuperarse bien de la rodilla puede ser una alternativa en los próximos años. Acabo de mencionar muchísimos jugadores jóvenes y me parece que en la parte ofensiva, en la parte, vamos a decir, de ataque, creo que Agustín Ruberto, por lo menos para mí, es una incógnita, pero me parece que de estar bien y de demostrar lo que ya viene insinuando dentro de las divisiones inferiores y las juveniles de la selección argentina, es un gran delantero. Tiene porte físico, tiene juego aéreo, tiene remate con las dos piernas, tiene potencia, es un gran jugador y me parece que River apuesta muchísimo a que se termine de consolidar en el primer equipo como para poder dar el salto a Europa. Lo vino a buscar la Juventus en su momento, lo vino a buscar el Inter en su momento. River no se despojó del jugador y me parece que más allá de su rotura de ligamentos cruzados que le puede llegar a ver un poco dilatado la carrera, me parece que de recuperar un poco la memoria, Agustín Ruberto también está capacitado para formar parte de la selección argentina porque ya lo demostró. Y acá me parece que este jugador me parece que es importantísimo que lo destaquemos porque viene pasando por debajo del radar y lo está haciendo muy bien desde que llegó a la Serie A. Estamos hablando de Santiago Castro, ex jugador de Vélez, actualmente jugando en el Bolonia, si no me equivoco, de la Serie A. Me parece que tiene absolutamente todo para ser el 9 de la selección argentina. Tiene potencia, tiene remate con las dos piernas, tiene muy buen juego de espaldas, tiene velocidad, tiene muchísima personalidad. Me hace acordar muchísimo a Lautaro Martínez en algunos aspectos. Me parece que es mejor en el juego aéreo incluso que Lautaro Martínez, y me parece que no va a faltar mucho para que alguno de los equipos importantes de Italia o de otras ligas lo vayan y lo incorporen, porque Santiago Castro me parece que tiene absolutamente todo para formar parte de una selección argentina. Tiene solamente 20 años y creo yo que más temprano que tarde se va a hacer cargo justamente del frente de ataque, no solamente de un equipo importante, sino también de la selección argentina, más allá que ese no sea un punto de búsqueda de parte de Lionel Scaloni, porque con Julián Álvarez con 25 años y Lautaro Martínez con solamente 27 o 28 años, si no me equivoco, tenemos delantero centro, digamos, ahí en la disputa, por lo menos para un mundial más. Pero sumar jerarquía en ese punto y también ver que hay un pibe que solamente tiene 20 años y se viene destacando en una liga tan importante como la Serie A, es importante y obviamente que llama la atención. Me estoy olvidando de jugadores como Benjamín Domínguez, me estoy olvidando de jugadores como Troilo, que fue incorporado también recientemente por la Serie A, el ex jugador de Belgrano. Hay muchos jugadores, digamos, dentro de las posibilidades futuras de la selección argentina, pero sé que es algo que no se viene hablando, algo que no se viene mencionando y que es bueno marcarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando mucho de la actualidad, de muchos de estos jugadores que acabo de mencionar, que están formando parte de las convocatorias, pero es bueno mirar hacia el futuro y entender que muchos de estos jugadores que acabo de mencionar posiblemente también formen parte de una futura convocatoria y quién te dice también de la selección argentina 2026 que participe en el próximo mundial.